Buenas tardes, señora canciller. Con su venia, presidente. He estado escuchando con atención la aseveración vertida por usted respecto a las relaciones que se tienen con los organismos internacionales y particularmente quienes están cumpliendo una función de seguimiento de tratados internacionales que México ha aprobado y que por lo tanto hay una vinculación, una obligación del Estado parte a cumplir con los preceptos de estos tratados y las responsabilidades que derivan de ellos. Sin embargo, señora canciller, en el último año la percepción que tenemos es de que ha habido un distanciamiento, particularmente con algunos organismos internacionales. En el caso concreto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y también con algunos relatores en el ámbito y grupos de trabajo en el ámbito de Naciones Unidas. Aun cuando usted aquí ha mencionado que hay una relación importante con los relatores y con los grupos de trabajo y con estas instancias, estos órganos del ámbito internacional, en el último año se nota mucho, sobre todo a partir de ciertas aseveraciones de funcionarios y de parte del gobierno mexicano al trabajo que realizan los integrantes de estos órganos internacionales. Particularmente quiero referirme a las declaraciones que el embajador nuestro ante la OEA, quien en alguna conferencia sugirió incluso que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos podría estar recibiendo menos fondos debido a su supuesta parcialidad. Y esto además en un contexto, en un reclamo a los países en el ámbito americano para que se pudiera lograr fortalecer a los órganos de la OEA en vista de una situación de crisis económica que todos conocemos. Y entonces nosotros aquí signamos un punto de acuerdo y distintas senadores preocupados hicimos llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a su cargo nuestra preocupación respecto de la importancia de que exactamente lo contrario a lo que se viene expresando a nivel internacional, lo que debía hacer México, como siempre, era seguir apoyando y me parece que eso es importante señalarlo. Además, también, aun cuando usted insiste en la buena relación, no podemos dejar de obviar que hay una preocupación en el ámbito de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, respecto a que México pretende cerrar o tener un control para que quienes están representando los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, tengan una especie de entrada acotada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de tal manera que no puedan realizar su trabajo de manera abierta como es su característica. Eso francamente me preocupa mucho y ojalá que en esta intervención suya nos pueda aclarar enfáticamente que eso corresponde a una intención equívoca y que nos aclare si es mentira. Por lo contrario, es importante que se refrende que México no puede cambiar en ese sentido la dinámica de participación con toda la libertad de los organismos internacionales, insisto, a partir de la vinculación que tenemos con los tratados internacionales. Y en ese contexto también es importante que destaquemos y que usted nos pueda contestar cuál es la posición del gobierno federal en torno al proceso de fortalecimiento estructural del sistema interamericano, particularmente me refiero al de la OEA, y sobre todo cuáles son las propuestas concretas para coadyuvar y fortalecer, consolidar el trabajo de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y finalmente,
habla de visitas programadas. Yo creo que está muy bien que vengan a México, pero lo que yo veo mal, si me permite decirlo con todo respeto, es que vengan y vuelvan otra vez a reafirmar lo que nos recomendaron en la última visita que dieron. Es decir, México sigue pendiente en atender muchos de los requerimientos que están haciendo los representantes del ámbito internacional y concretamente también quiero que nos conteste por qué México y por qué hay tanta resistencia, y lo vivimos aquí en el Senado de la República, cada vez que intentamos aprobar un punto de acuerdo solicitando respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que mande el protocolo facultativo de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, y pareciera que esto crea aquí una crisis y entonces todo mundo se alerta a que eso no pueda pasar. Por cierto, hoy un mexicano honrosamente está presidiendo este Comité de Desaparición Forzada. Yo creo que ya es necesario que México reconozca la competencia del comité. También nos preocupa de manera particular lo que pasa con el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el protocolo facultativo del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese es otro gran prejuicio y nos parece que es de una gran relevancia que México lo apruebe. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué México, por qué el titular del Ejecutivo no manda al Senado este tratado? Y lo mismo, presidente, permítame, ya sé que usted es más riguroso que el presidente que se fue, que dejaba que todo el mundo hablara lo que quisiera, pero ya voy a terminar, si es tan amable. Por favor. Y segundo, también junto con estos dos tratados que yo acabo de mencionarle, también respecto al tercer protocolo facultativo de la Convención sobre Derechos de la Niñez, igual la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, igual la Convención Interamericana contra la forma de discriminación e intolerancia y por supuesto el Convenio 189 de la OIT, a este convenio que hemos trabajado muchísimo, senadoras, senadores, diputadas, diputados, las organizaciones no gubernamentales. Nos parece prácticamente que no entendemos por qué no se manda al Senado de la República para su aprobación. Igual de la OIT, el 156 y el 183, entre los tratados que nos parece relevante que México los apruebe. Por su contestación, Canciller, le agradezco. Muchas gracias, senadora de la Peña. Señora secretaria, por favor, en el uso de la voz. Muchas gracias, senadora, y con el respeto y el reconocimiento de siempre. Insistir en que para el Gobierno de la República el compromiso con el régimen de protección y promoción de los derechos humanos es indeclinable y es permanente. Hemos trabajado de la mano del Congreso de la Unión y de esta soberanía en actualizar nuestro marco jurídico para reflejar distintas recomendaciones que se nos han emitido a lo largo de los años. Tenemos mecanismos para buscar la solución amistosa de algunos temas también en el marco del sistema interamericano. Hemos buscado renovar y fortalecer nuestra relación con los distintos relatores y órganos especializados del sistema internacional, del sistema interamericano. Recientemente, por ejemplo, en una reunión muy productiva y muy cordial con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, tuvimos un intercambio verdaderamente fructífero, coincidiendo en muchos de los planteamientos, aceptando muchas de sus recomendaciones y buscando darles cauce a través no solo del diseño y instrumentación de políticas públicas, de homologación o estandarización de nuestras leyes, sino de una actuación diaria que se expresa de muchas maneras en capacitación de nuestros servidores públicos, en participación en instancias internacionales, y así lo vamos a seguir haciendo y queremos seguirlo haciendo de la mano de esta soberanía y del Congreso. Respecto al sistema interamericano de derechos humanos, decir que tenemos un apoyo y un compromiso total con el sistema interamericano de derechos humanos,
que particularmente en el contexto actual, donde hay una situación financiera muy comprometida para dos de sus órganos principales, tanto la Corte como la Comisión, México ha buscado ser parte de la solución. Somos, por un lado, el principal contribuyente de América Latina al presupuesto regular y voluntario del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Somos el tercero a nivel continental, solamente por debajo de Estados Unidos y Canadá. Y así lo hemos manifestado en distintas instancias. Creemos que la crisis financiera, en este caso, que atraviesa la Comisión, responde, por un lado, a la reducción de las contribuciones voluntarias de terceros países, principalmente de los países europeos, que han dejado de contribuir como lo hacían en el pasado a nuestro sistema interamericano, y que hoy eso pues da cuenta en gran medida del déficit en el presupuesto de nuestro sistema. Pero por lo que hace a nuestro país, estamos al día cumpliendo con nuestras obligaciones financieras, con el pago de nuestras cuotas a la organización, y además hemos venido dando a lo largo de los años, y este año no ha sido la excepción, contribuciones voluntarias para fortalecer tanto a la Corte como a la Comisión. A la Comisión hemos dado una contribución voluntaria este año de $50,000, a la Corte de $300,000, pero también estamos convencidos que resolver la crisis financiera del sistema y de estos dos órganos tan importantes es una responsabilidad compartida de todos los países miembros de la OEA, y también, en este caso, de la propia Comisión. Por eso hemos planteado una solución con una visión de largo plazo a través de un proyecto de resolución que actualmente se está discutiendo en el seno de la OEA y que también se está discutiendo con la propia Comisión. En ese sentido, hemos planteado que se duplique el presupuesto del fondo regular que la OEA destina a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los países realizamos las contribuciones a la OEA y es la OEA quien destina el presupuesto a partir de esas contribuciones a estos órganos. Estamos planteando que se establezca que ese presupuesto que destina la OEA se duplique a partir de las cuotas que ya estamos realizando los propios países. Pero también hemos planteado que se busque la manera de lograr una distribución más equitativa del apoyo financiero entre ambos órganos, que hay una gran brecha entre la Comisión y la Corte. También el proyecto que planteamos incluye una propuesta de incremento en las contribuciones anuales de los Estados miembros para que haya mayores recursos financieros permanentes y no se dependa tanto de las cuotas o de las contribuciones voluntarias, que cada uno de los países que somos miembros de la OEA aumentemos nuestra participación ordinaria a la OEA y se defina de inicio que se incrementará el presupuesto destinado tanto a la Corte como a la Comisión. Se está discutiendo en el seno de la OEA, se está discutiendo también con la propia Comisión en este caso, pero creemos que es tan justa la situación financiera de nuestro sistema interamericano que requerimos no solo pensar en soluciones de coyuntura de si podemos algunos países dar más dinero en una contribución voluntaria, sino plantearnos una solución de largo plazo garantizando el financiamiento permanente de estos dos órganos. Por otro lado, decirle, senadora, que nosotros valoramos mucho nuestra tradición de cooperación con los organismos y los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos y que queremos seguir teniendo esta relación, fortalecerla, construirla, reconstruirla, revisitarla todo el tiempo para que sean relaciones productivas y constructivas como han sido hasta ahora, que el Estado mexicano, insisto, es uno de los estados más abiertos al escrutinio internacional, que las recomendaciones que hemos recibido de distintas instancias, tanto de nuestros mecanismos regionales como de los internacionales, han sido asimiladas por nuestras políticas, nuestras leyes, nuestros programas y que sin duda tenemos camino por andar y muchos retos que requerirán de la comunicación y cooperación fluida
entre el Gobierno de la República, los distintos órganos del Estado mexicano y, por supuesto, esta soberanía. En el caso de los instrumentos que no han sido ratificados y que aquí se ha hecho mención tanto en su intervención como en la intervención de la senadora Laura Rojas, decir que hemos estado pues atentos y acompañando el procedimiento, el proceso de consultas entre distintas áreas del Gobierno de la República. Esta no es una instancia donde la Cancillería pueda por sí misma decir si en este momento a un instrumento específico, sino que requiere de un proceso amplio de consultas con las otras dependencias del Ejecutivo que tienen incidencia o responsabilidad en el marco de los distintos tratados. Es el caso de el protocolo facultativo de los derechos económicos, sociales y culturales al que se hizo referencia, el convenio el 189 de la OIT y algunos otros que están en proceso de consultas, que no los encabezan necesariamente estas consultas la propia Cancillería, sino son otras dependencias. Por ejemplo, en el caso del convenio 189, la Secretaría del Trabajo en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, es decir, hay opiniones de otras instancias. Y respecto al reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, decir que el Gobierno de la República continúa fortaleciendo el marco jurídico de políticas públicas que nos permita hacer frente a los desafíos en materia de desaparición de personas. Es por ello que el Presidente de la República remitió a esta soberanía la iniciativa de ley correspondiente, que esperamos pueda ser aprobada en este periodo de sesiones. Y en tanto eso sucede, también decir que contamos en nuestro país con mecanismos nacionales e internacionales para recibir y atender las peticiones individuales en esta materia, particularmente mediante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y por lo que hace a la competencia específica del comité, estamos y vamos a continuar con los procesos de consultas con las distintas autoridades, pero mientras esto ocurre, todas las personas, los individuos que así lo consideren, pueden acudir tanto a nuestros mecanismos nacionales como a los del Sistema Interamericano y simplemente hacer notar que solamente 19 estados han reconocido la competencia del comité para conocer de casos individuales. Ello no obsta para que sigamos con este proceso de consultas y que sin duda la opinión de esta soberanía pues resulta fundamental para que las áreas involucradas puedan tomar en cuenta el punto de vista del Senado de la República y se incorpore en este proceso de consultas. Muchas gracias, senadora. Gracias, señora secretaria. Senadora de la Peña. Gracias, presidente. Señora canciller, creo que la pregunta concreta que yo hice no fue contestada. Me parece que es lo mismo que hemos escuchado año con año respecto a que estamos estudiando, estamos haciendo consultas, estamos valorando, pero lo cierto es que hoy estamos frente a una recomendación permanente respecto de que estos tratados internacionales, y solamente mencioné algunos, no mencioné todos, solamente algunos, los que me parece que en este momento serían relevantes en función del propio trabajo legislativo, pero no solamente eso, sino de la crisis que tenemos en el país respecto a los derechos humanos. El tener un tratado internacional, pues claro que nos obliga, es un acicate que nos obliga a la definición también corresponsable de los tres órdenes de gobierno, los poderes de la Unión, para darle una respuesta precisamente a estos compromisos internacionales que nos vinculan. Y en el caso de la desaparición de personas, por supuesto también tengo que manifestarle que además de la iniciativa del presidente, también hay otras iniciativas de senadoras y senadores que estamos dictaminando, que nos parece verdaderamente absurdo que frente a un fenómeno tan grave, de un delito tan lacerante que tenemos en nuestro país, no todavía tengamos ese recelo respecto al reconocimiento de los tratados internacionales. Hoy ya estamos en el 4.º año del gobierno del presidente Peña.
le aseguro que ya no le va a impactar en el caso de que usted mañana nos mandara el Ejecutivo, por ejemplo, el que México reconozca la competencia del Comité de Desaparición Forzada. Por ejemplo, ya no le tocaría este régimen, le tocaría a quien vaya a ser presidente a partir del 18. Y así puedo hablar por cada uno de estas convenciones. El protocolo facultativo del PIDESC, por ejemplo, ¿sí? Ya estamos nosotros informando a partir de nuestra vinculación con la CEDAW. Prácticamente muchas de las informaciones que tenemos que dar como Estado respecto al FIDESC lo estamos haciendo ya a través del COSEDA. Entonces, yo creo que, bueno, usted forma parte de un equipo, pero creo que falta una voluntad política respecto a quien conduce este equipo con estos compromisos que ayudarían muchísimo a la resolución de los problemas que hoy nos reclama la sociedad, que hoy reclaman las organizaciones de la sociedad civil especializadas, pero también son recomendaciones de los organismos electorales. Yo no quiero imaginarme cuántas de las recomendaciones que efectivamente México reconoció del examen periódico universal, de las 176 recomendaciones que recibió México hace 3 años, qué es lo que vamos a informar el año que entra y qué es lo que nos va a volver a decir el mecanismo del examen periódico universal. Me parece que esa es la parte que tenemos que atender de manera